Bueno, ahora vamos a ver este ejercicio de flexión en régimen plástico. Entonces, este ejercicio es una barra simplemente apoyada que tiene una carga concentrada en el centro, esta carga P, y nos piden dos cosas. Primero, calcular P de encuentro plástico, que vamos a ver bien qué es, y después nos pide calcular la carga de colapso. ¿Sí? Estas son las dos cosas que nos pide el ejercicio y lo que vamos a tener que calcular. Después nos dan datos de la sección, nos dicen esto, que la sección es una sección rectangular que tiene de ancho 20 centímetros y de altura 50 centímetros. Y después nos dan esto. ¿Qué es esto? Es cómo se comporta el material, cómo se relacionan las tensiones con las deformaciones. Y en el gráfico acá podemos ver algo que es distinto a lo que estábamos acostumbrados, que tenemos una tensión, una deformación de fluencia distinta para compresión que para tracción. Eso lo vieron con Agus en la introducción, pero bueno, esto ahora vamos a hacer un ejercicio numérico para ver bien cómo se comporta en esto. Entonces acá ya tenemos una diferencia. No se comporta igual a tracción que a compresión. Nos dicen que el módulo de elasticidad es de 8.000 kN sobre centímetro cuadrado. Y después nos dan los valores de la deformación de fluencia. La deformación de fluencia para tracción es de 0,3%, que es 0,03. Y la deformación de fluencia a compresión es 0,025%, que es 0,00025. Me gusta verlo más así que en porcentaje, siempre me confundo pasarlo, entonces ya lo escribimos así. Y bueno, esto es lo que vamos a tener que resolver. Vamos a tener que buscar la carga en cuento plástico y la carga de colapso. Te voy a poner un ratito para que copien. Bueno, entonces vamos a arrancar a resolver esto. Si se fijan en el grafiquito este que tenemos acá, no nos dan los valores de sigma de fluencia positivo y sigma de fluencia negativo. ¿Cómo harían para sacar estos valores que no nos dan? ¿Ahí tiene alguna idea cómo hacemos para sacar estos valores de Con tensión la de ley de Hooke. fluencia? Con Hooke, perfecto. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan qué decía Hooke? Decía que las tensiones eran igual al módulo de elasticidad por las deformaciones, ¿sí? Entonces nosotros queremos buscar las tensiones de fluencia, conocemos el módulo de elasticidad porque era dato, y conocemos la deformación de fluencia para cada comportamiento, para tracción y para compresión, ¿no? Entonces usando la ley de Hooke podemos sacar cuáles son las tensiones de fluencia. Entonces vamos a hacer eso. Para tracción, habíamos dicho que las tensiones van a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación de fluencia. Y haciendo esta cuenta, nos da que la tensión de fluencia para tracción es de 24 kN sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Este es un dato de nuestro problema. Tenemos esta tensión de fluencia para tracción. Ahora, como vimos que nuestro material se comportaba distinto a tracción que a compresión, vamos a calcular la tensión de fluencia a compresión, que hacemos lo mismo. Usamos la ley de Hooke, que nos dice que las tensiones son iguales al módulo de elasticidad por las deformaciones, y reemplazando los datos que nos habían dado con la deformación de fluencia, sacamos la deformación de fluencia a compresión, ¿sí? Que, si se fijan, es mucho menor que la de tracción, es 10 veces menos. Entonces, bueno, acá ya tenemos las tensiones de fluencia, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en un ejercicio que estamos viendo flexión, así que, bueno, ¿qué vamos a tener que calcular? Bueno, vamos a calcular cuál es la magnitud del momento flector que tenemos en nuestra sección, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a calcular el momento flector. Esta es una barra simplemente apoyada. ¿Cuánto vale el momento extremo, el momento máximo y en dónde está? En una barra simplemente apoyada, con una carga en el medio. Está en el medio y vale P por L sobre 4. Perfecto, eso acuérdense siempre. El momento va a ser P por L sobre 4, ¿sí? En este caso lo va a aparecer, acá dice MP por L sobre 2 porque L está tomando esto, que es esta mitad, pero bueno, si nosotros tomamos la L grande va a ser P por L sobre 4. Entonces bueno, ya tenemos cuánto vale nuestro momento máximo en la sección, que es con el que vamos a hacer todas las cuentas, ¿sí? Si en alguna sección, si en alguna parte de nuestra barra va a plastificar, va a ser en donde está el momento máximo, ¿sí? Entonces, bueno, despejamos
cuánto es la carga en función del momento, porque a nosotros nos pedían cuál es la carga de encuentro plástico, la carga de colapso. Entonces despejamos y sabemos que nuestra carga va a ser 2 veces el momento sobre la longitud, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos cómo relacionar nuestro momento con la carga P que estamos aplicando. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a arrancar ya con la parte de plástico, distinto a lo que teníamos antes. P de encuentro plástico. ¿Alguien me puede decir qué es la P de encuentro plástico? Cuando plastifica la primera fibra. Perfecto. Es la menor carga que me hace plastificar alguna fibra en mi sección, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que si tenemos una P de encuentro plástico, vamos a tener alguna fibra plastificada en nuestra sección, pero va a ser solo una. Todo lo demás va a estar en régimen elástico, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos estas líneas para dibujar los diagramas de deformaciones y los diagramas de tensiones. Entonces, bueno, P de encuentro plástico, dijimos una sola fibra plastifica, entonces todo el resto está en régimen elástico, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el diagrama de deformaciones? Esto por la hipótesis que manejamos siempre. ¿Cómo es el diagrama de deformaciones? Lineal. Lineal, perfecto. Siempre, aunque haya plastificado nuestra sección, este no es el caso porque estamos en encuentro plástico, pero siempre vamos a partir de que nuestro diagrama de deformaciones es lineal, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera hipótesis, que es lo que aparece acá. Nuestro diagrama de deformaciones es lineal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el diagrama de tensiones para nuestra carga de encuentro plástico entonces? También lineal. También lineal, ¿sí? Porque todavía sigue siendo válido todo lo que habíamos hecho antes. Esto es como un ejercicio de los que habían visto al principio de calcular qué momento me causa cuál es mi momento admisible, es exactamente el mismo problema. Entonces, bueno, vamos a hacer el momento, las tensiones van a ser lineales, en este caso. Y bueno, y sabemos que en este caso, como es todavía no plastificó ninguna fibra, nuestra línea neutra coincide con el baricentro, ¿sí? Esto ya lo sabemos porque todavía es un problema como lo que estábamos manejando antes, tenemos flexión simple, no es compuesta, entonces la línea neutra va a coincidir con el baricentro. Entonces, bueno, ya tenemos los dos diagramas dibujados, ahora quiero que le pongamos valores, ¿sí? En este caso, las deformaciones, la positiva y la negativa, las máximas, ¿van a ser iguales o distintas? ¿Cómo van a ser estas dos deformaciones? Iguales. Iguales, ¿sí? Esto es como la sección es simétrica, tenemos un diagrama simétrico respecto del eje, entonces van a ser iguales. Y ahora, bueno, nosotros dijimos que la carga de encuentro plástico es la que hace que plastifique mi primer fibra en la sección. Si se acuerdan, teníamos que la deformación de fluencia a compresión era de 0,025% y la deformación de fluencia a tracción era de 0,3%. Viendo estos dos datos, ¿cuál va a ser la primer fibra que entre a fluencia? ¿Las que están comprimidas, del lado que están comprimidas o del lado que están traccionadas? Que están comprimidas. De que están comprimidas, ¿sí? Nuestra deformación, nosotros dijimos que estos valores son los mismos. Entonces, si yo tengo una deformación de 0,3, por ejemplo, acá, 0,3%, esto ya plastificó hace un montón, porque dijimos que estos valores son iguales, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir cargando, vamos a ir aumentando nuestra P siempre en régimen elástico, hasta que llegamos a una deformación de 0,025%, donde va a plastificar nuestra primer fibra, ¿sí? Van a plastificar esta fibra de acá, y esta va a tener un valor de 0,025%, ¿sí? Nuestro material resiste menos, podríamos decir, la compresión, entonces si nosotros lo estamos cargando simétricamente, cuando llegue primero a la tensión de fluencia compresión, ahí va a empezar a plastificar primero de este lado, ¿sí? Y de este lado todavía no. ¿Está bien eso? ¿Alguna duda? No. Perfecto, entonces ya tenemos los valores de deformaciones y bueno, vamos a calcular los valores de tensiones, como hacíamos la ley de Hooke, que las tensiones son iguales al modo de elasticidad por las deformaciones, y si se fijan coincide con la sigma de fluencia
que habíamos calculado antes de menos 2 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Entonces, bueno, acá aparece lo que habíamos hablado antes, que como la tensión de fluencia con presión es mucho menor que la tensión a fluencia de tracción, primero va a plastificar del lado de las fibras comprimidas, ¿sí? Entonces, bueno, acá, este problema es muy parecido a lo que resolvían en flexión, ¿no? O sea, no tenemos nada plastificado, no se deja de cumplir, o sea, tenemos solo una fibra, pero esa fibra, si lo vemos en el diagrama sigma epsilon, este era nuestro diagrama de sigma epsilon para un material elastoplástico ideal. Si se fijan, este punto, que es cuando la deformación es igual a la deformación de fluencia, sigue estando dentro de la recta de ley de Hooke. Entonces tengo toda mi sección donde la ley de Hooke es válida. Si queremos calcular el momento que me causa eso, ¿qué fórmula usarían? ¿Harían integrales como hicieron recién con Manu o se les ocurre alguna forma más fácil? No, usamos las expresiones que teníamos para el régimen elástico. Perfecto. Este problema, aunque haya una sola fibra plastificada, sigue siendo el régimen elástico, ¿sí? Vamos a empezar a hablar del régimen plástico cuando ya en la curva sigma epsilon empezamos a caminar por la curva elastoplástica. Mientras nosotros lleguemos acá a este límite, aunque una sola fibra haya llegado a tensión de fluencia, seguimos en régimen elástico, ¿sí? Eso es importante. Entonces, si seguimos en régimen elástico, sigue siendo válida esta fórmula, ¿no? Que las tensiones, la tensión en mi sección va a ser igual al momento, que está ICME porque es el momento de encuentro plástico, sobre el momento de inercia de la sección por la altura Z hasta la fibra que estamos analizando, ¿sí? Que esta es la fórmula que es válida solo en régimen elástico, pero en este caso seguimos en régimen elástico. Entonces, en vez de hacer esas integrales que se podrían hacer y les va a dar el mismo resultado, podemos hacer esto. Podemos usar esta fórmula y despejar el valor de M, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a despejar M, entonces sabemos que el momento de encuentro plástico va a ser igual a nuestra tensión de fluencia con presión, le agrego el menos, porque esta es nuestra tensión de fluencia, no es la de tracción, porque la de tracción es mucho más grande, por nuestro momento de inercia respecto al eje Y, por Z, que Z es la distancia hasta la fibra máxima. Y bueno, entonces reemplazando los valores, sabemos que nuestra tensión de fluencia era 2 kN sobre centímetro cuadrado, la distancia Z hasta la fibra más alejada es la altura de la sección sobre 2, y el momento de inercia de una sección rectangular se calcula como B por H al cubo sobre 12, ¿sí? Entonces, bueno, así despejamos cuánto vale el momento de encuentro plástico. ¿Alguna duda hasta acá de esto que estuvimos viendo? No, por mí no. Perfecto, esto lo quiero recalcar, que siempre que les pidan algo de encuentro plástico, sigue siendo válida todas las expresiones de elasticidad que conocen, aunque una sola fibra haya plastificado, ¿sí? Que una sola fibra haya plastificado y recién entra fluencia no significa que estoy fuera del régimen elástico. Entonces siguen siendo válidas todas estas expresiones que son mucho más simples que integrar estos triángulos y hacer cuplas y distancias y ver cuánto valen, ¿sí? Es mucho más fácil de esta forma. Entonces, bueno, a nosotros nos pedían, tenemos el momento de encuentro plástico, nos pedían la carga de encuentro plástico, y bueno, habíamos dicho que nuestra carga era el momento por 2 sobre L. En este caso L vale 2 metros, entonces cuando hacemos esta cuenta nos queda que la carga de encuentro plástico es de 166,6 kilonewton, ¿sí? Entonces ya tenemos esto acá. Y ahora, nos pregunta el ejercicio vamos a calcular la curvatura. La curvatura, para que veamos físicamente qué es esto acá, ¿sí? Este ángulo de acá es la curvatura, que era la letra, para que lo borro que lo escribí, horrible, es la letra G. Entonces, bueno, nos dicen cuál es la curvatura de la sección. ¿Cómo se les ocurre calcularla? ¿Cuál es el valor de la curvatura? Vas a tener dos formas, una que está planteada
que era el momento sobre el módulo de elasticidad longitudinal por el momento de inercia o haciendo relación de triángulos. Perfecto. En este caso, como estamos en régimen elástico, esta fórmula sigue siendo válida, ¿sí? Que la curvatura va a ser igual al momento sobre el modo de elasticidad por el momento de inercia, ¿sí? Esta fórmula sigue siendo válida y es una forma de calcularlo. La otra que me dijeron que esa es válida siempre, entonces nos sirve verla ahora para algún otro caso, es que la curvatura va a ser igual, es este ángulo que tenemos acá, este que marqué, y como estamos en pequeños desplazamientos, sabemos que la tangente del ángulo es más o menos igual al seno del ángulo, que es más o menos igual al ángulo. Entonces sabemos que la curvatura va a ser igual a esta distancia que tenemos, digo, a la deformación que tenemos acá arriba, que es 0,025%, o sea, a este valor de acá, sobre la distancia que hay hasta la fibra más traccionada. Esa es una forma de calcular la curvatura sobre este h sobre 2. Que lo borro, lo va a aparecer más prolijo acá. Tenemos las dos formas. Esta que es válida solo para el régimen elástico, pero como estamos en régimen elástico la podemos usar, que es el momento sobre el modo de elasticidad por el momento de inercia, ¿sí? Y después tenemos la otra fórmula, que es calcular cuánto vale ese ángulo, y como es pequeño desplazamiento y todas esas hipótesis que tenemos, es igual a la tangente, que es opuesto, la deformación sobre el adyacente, que es la distancia entre esa deformación. Y que de las dos formas nos va a dar lo mismo, y que nos da 10 a la menos 5, 1 sobre centímetro. ¿Sí? Entonces, con esto ya calculamos la carga de colapso, sabemos cuánto vale el momento la carga de encuentro plástico, sabemos cuánto vale ese momento de encuentro plástico, y calculamos la curvatura asociada a ese momento. ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Entonces, No. vamos a calcular la carga de colapso. Y hay alguien que me dice, ¿qué es la carga de colapso? ¿Qué hace la carga de colapso? La plastificación total. Perfecto. Entonces voy a dibujar de vuelta la sección. Nosotros acá tenemos una carga. Entonces, bueno, lo que me dijeron, la carga de colapso me va a producir una plastificación total, ¿sí? Es decir, que mi sección va a estar trabajando a la máxima capacidad que tiene y no va a poder tomar más momento. Entonces, si yo llego a mi carga de colapso justo debajo de la carga, donde tengo mi momento máximo, ¿qué se va a formar? Yo tengo acá el momento, dibujo el diagrama. Justo en esta sección, donde está aplicado P, ¿qué se me va a formar cuando llega la carga de colapso? Ah, la rótula plástica. Perfecto, una articulación. Entonces, yo voy a ir aumentando mi carga. Llego a la carga de encuentro plástico, bueno, me plastifico una sección. Pero no pasa nada, yo puedo seguir aumentando la carga. Entonces, sigo aumentando la carga, sigo. Llego a la carga de colapso. Cuando llego a la carga de colapso, mi sección no puede tomar más momento, ¿sí? No puede tomar más momento, y si no puede tomar más momento, puede girar libremente y se me transforma en una articulación. ¿Sí? Ahora, yo quiero aumentar un poco más la carga, que la carga de colapso, y ya no hay nada que me lo pueda resistir, y esto se transforma en un mecanismo. Si ustedes lo piensan esto como una viga, la viga hace esto y se te rompe, ¿sí? Hace esto, y ya no te sirve más la viga, ¿sí? Entonces, por ello se llama carga de colapso, porque es la carga que me produce un colapso de mi estructura, es decir, mi estructura ya no sirve para tomar más cargas que esta, y bueno, y falla, ¿sí? Entonces, por eso se llama carga de colapso. Se forma una articulación, se transforma en un mecanismo y ya no sirve para lo que lo había planificado, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que calcular esa carga de colapso. Y lo que me dijeron es que la carga de colapso produce la plastificación total. Entonces, veamos, si yo les dibujo esto. Habíamos dicho que acá teníamos compresión, pongo acá sigma de fluencia negativo, vengo acá, pongo sigma de fluencia positivo, y hago este diagrama de plastificación total, porque habíamos visto que en otro diagrama, cuando había plastificación total, pasaba algo así. ¿Les parece que esto está bien? Justo con este cambio coincidente con el baricentro.
No, porque no tenés simetría del material. Perfecto. ¿Qué es eso de no tener simetría de material? Yo voy a volver a dibujar así, lo recordamos. Teníamos nuestro diagrama sigma epsilon. Y teníamos algo así, teníamos que para tracción la sigma de fluencia era mucho más grande que para compresión, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a calcular, bueno, tenemos esto, que la tensión de compresión de fluencia es mucho menor que la tensión de tracción. Y si acá nosotros hacemos esto, ¿qué no se va a cumplir? ¿Qué cosa no se va a cumplir? Si nosotros hacemos este diagrama así por la mitad, ¿qué vamos a tener que realmente no tenemos en nuestra sección? Vamos a Un tener acá una esfuerzo normal. Exacto, vamos a tener acá una fuerza de compresión, una fuerza de tracción, y esta fuerza de tracción, como sigma de fluencia mucho más grande, va a ser mayor que la de compresión, ¿sí? Y voy a tener un esfuerzo axil en mi sección. Y realmente en mi sección yo no tengo ningún esfuerzo axil, ¿sí? No está solicitada axilmente esta barra. Entonces hay algo que está mal en esto. Estos diagramas no van a ser así. Van a tener que ser de tal forma que mi esfuerzo axil sea cero. Entonces, bueno, sabiendo eso, ¿qué harían ustedes para salvar ese problema? Uy, ¿qué harían ustedes para salvar ese problema? Planteamos el desplazamiento de la línea neutra. Perfecto, ¿y para dónde la desplazarías? ¿Para arriba o para abajo? Yo diría que para abajo. Para abajo, ¿sí? Tiene bastante sentido, ¿por qué? Para que borro eso, más que me quedo ahí. La desplazamos para abajo, porque ahora lo voy a hacer más o menos a escala. La desplazamos para abajo porque al ser mucho menor la tensión de fluencia, ¿sí? A compresión, y no tener esfuerzo axil para suplir esa diferencia que tiene, voy a tener que tener mucha más zona comprimida, ¿sí? Como la tensión es menor, si yo tengo más zona comprimida, esta fuerza de compresión va a ser igual a la de tracción, teniendo mucha más área, ¿sí? Entonces desplazamos hacia abajo la línea neutra, cosa de que estas dos fuerzas, la de compresión y de tracción, sean iguales porque mi esfuerzo axil es cero, ¿sí? Nosotros siempre partimos de esto, de que ahora tenemos esfuerzo axil cero, entonces esta fuerza de compresión y tracción tienen que ser iguales, y para que sean iguales voy a tener que desplazar esa línea neutra para abajo porque mi sigma de fluencia compresión es menor, ¿sí? ¿Alguna duda de esto que estuvimos hablando? No. Perfecto. Entonces borro mis dibujos y ahora hago aparecer esto, que se fijan, acá desplazamos la línea neutra hacia abajo porque esta es la tensión de fluencia-compresión es mucho menor y necesitamos que estas dos, la fuerza de compresión y la extracción se equilibren porque ¿cómo se llama? Nuestro esfuerzo axil es cero. Entonces, bueno, esta distancia que hay desde la fibra superior hasta la línea neutra no la conocemos. Sabemos que se desplaza hacia abajo, lo podemos ver intuitivamente, pero no sabemos cuál es el valor exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el valor exacto, este valor exacto X, para para después poder calcular el momento? ¿Qué se les ocurre usar para calcular ese valor X? Planteas la ecuación de equivalencia del esfuerzo axil. Perfecto. Sabemos que el esfuerzo axil es nulo, entonces planteando la ecuación de equivalencia, que es que la integral de las tensiones por el área me tiene que dar cero y que va a terminar siendo que esta fuerza de tracción tiene que ser igual a la fuerza de compresión. Entonces vamos a plantear esto, vamos a plantear esta ecuación de equivalencia para despejar cuánto tiene que ser nuestro valor X para que esto se cumpla, ¿sí? Cuánto se va a tener que desplazar la línea neutra. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, vamos a calcular el valor de C. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo vamos a calcular la tensión, si se fijan, tenemos un diagrama rectangular. Entonces, para calcular este valor de fuerza C, ¿cómo harían? Acuérdense que tenemos una tensión, entonces vamos a tener que multiplicar por un área para que nos dé una fuerza.
¿qué valores pondrían para calcular este valor C? La tensión de este diagrama, ¿cuál es? Tensión de fluencia compresión por X por la base del rectángulo. Sí, ¿no? Estamos perfectos. Estamos integrando el volumen de tensiones sería para ver cuánto vale esta fuerza de compresión. Y bueno, nosotros tenemos un rectángulo. Entonces, integrar un rectángulo es básicamente, si lo dibujo en 3D, vamos a tener, a ver si esto me sale bien, puede llegar a salir muy mal. Creo que se me va. Sí, ahí para que vuelva a compartir, que se me fue. Ahí está. Bueno, estamos viendo esto. Quería hacer el dibujo 3D, que era... A ver si así se entiende mejor. Tenemos la sección y tenemos un diagrama triangular, así, más o menos, donde tenemos que calcular el volumen de este prisma. ¿Y cómo hacemos? Bueno, calculamos, tenemos un valor de tensión de fluencia negativo, esta distancia vale X y este ancho vale B. Entonces, para calcular este volumen hacemos eso, hacemos esta sigma de fluencia negativa por X por B. Y nos da el valor, nos va a dar un valor, no me deja borrar. Bueno, entonces vamos a calcular, no sé por qué no me deja borrar, la fuerza de tracción, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces vamos a calcular la fuerza de tracción como la tensión de fluencia positiva, que es distinta a la tensión de fluencia negativa, entonces por eso me va a dar que hay un desplazamiento del eje neutro, por la altura, que en este caso va a ser la altura de la sección menos el valor X, que es lo que se desplaza el eje neutro, de vuelta por el ancho. Entonces si despejamos, nos va a dar esto, decimos que la tracción que tenemos que produce la sigma de fluencia positiva tiene que ser igual a la compresión a la fuerza C que tenemos, y eso nos da que X va a valer 46,154 centímetros. ¿Se acuerdan? Nuestra altura valía 50 centímetros, o sea, de esos 50 yo tengo solo una partecita, 5 centímetros menos traccionado, y eso es porque la diferencia entre estas tensiones es gigante, tenemos una tensión de fluencia positiva 10 veces más grande, ¿sí? Entonces, por eso me queda mi sección totalmente comprimida casi, porque resiste mucho menos a compresión que a tracción. Entonces, a medida que yo voy aumentando la carga, toda la parte comprimida entra en fluencia más rápido y me queda solo esta partecita de acá chiquita traccionada, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Entonces, vamos a calcular los momentos desde el baricentro. ¿Por qué el baricentro? Porque en este caso lo elegimos así. Como vieron recién con Manu, en este caso donde tenemos flexión simple, es decir, no tenemos esfuerzo axial, esto es una cupla, entonces podemos calcular momentos desde donde nos sea más cómodo. Podríamos calcularlo desde C, podríamos calcularlo desde donde está aplicada T, podríamos calcularlo desde acá abajo, podemos calcularlo desde acá, lejos, donde ustedes quieran, les va a dar lo mismo. Eso depende de ustedes, de donde les sea más fácil. En este caso lo planteamos desde el baricentro, porque nos resultaba a nosotros más fácil hacerlo desde ahí. Pero ustedes lo pueden hacer desde donde quieran, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Y qué ecuación usamos para calcular, qué ecuación de equivalencia usamos para calcular el momento? ¿Cómo era la ecuación de equivalencia del momento? La integral de sigma por la distancia a la línea neutra ¿Sí? por diferencial de área. Cuidado que no es la distancia a la línea neutra, ¿sí? Este Z es la distancia que hay hasta el baricentro, ¿sí? Porque nosotros siempre Sí. planteamos nuestros momentos desde el baricentro. Antes siempre era desde el baricentro porque nuestra línea neutra siempre coincidía con el baricentro cuando teníamos flexión simple. En este caso
el momento se calcula como sigma por z, y z no es la distancia hasta la línea neutra, sino la distancia desde el baricentro, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces vamos a usar esta ecuación. ¿Y cómo hacemos? Bueno, lo que dijimos, sigma es la tensión, z es la distancia desde el eje Y hasta el punto de aplicación de la tensión, y diferencial área, bueno, va a ser el diferencial de área que tengamos. En este caso tenemos que integrar dos rectángulos que ya los habíamos integrado antes. Había que calcular la fuerza C, que ya la habíamos calculado, la fuerza T, que ya la habíamos calculado, que sería esta parte sigma por diferencial de área. Y bueno, vamos a ver a qué distancia está aplicada esa fuerza C, ¿sí? Y bueno, vamos a ver acá. Esta fuerza C respecto al baricentro está H sobre 2. Entonces lo que hacemos es subimos H sobre 2. Vamos hasta acá. Llegamos a este punto y bajamos X sobre 2. Bajamos X sobre 2 y vamos a llegar a un punto por acá, ¿sí? Esta va a ser la distancia con la que está aplicada C. ¿Está bien? ¿De dónde salió? Porque esto se suelen confundir mucho cómo calcular estas distancias. Entonces lo repito para que quede claro como hicimos. Nosotros tenemos nuestra fuerza C aplicada, que ya la calculamos, y sabemos que está aplicada, como este es un rectángulo, en el centro del rectángulo. ¿Y cómo calculamos esa distancia respecto del baricentro del eje Y? Bueno, subimos hasta arriba, H sobre 2, y bajamos la mitad de este rectángulo, que es X sobre 2. Y llegamos a este punto acá, ¿sí? Esta es la distancia C, que es el brazo de palanca, con la que hace momento la fuerza C, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo para T. Entonces, para T, ¿qué hacemos? Bueno, estamos en el eje Y. Vamos a H sobre 2 hasta abajo, que es esto de acá. Vamos a H sobre 2 hasta abajo. Llegamos a este punto. Y bueno, tenemos que subir la mitad de esta distancia, ¿sí? Esta distancia de acá. Tenemos que llegar a la mitad, porque es un rectángulo, la fuerza T está aplicada en la mitad del rectángulo, entonces tenemos que descontarle este cachito que hay acá. ¿Y cuánto vale este cachito? Bueno, ese cachito vale esta distancia total, que vale h menos x, dividido 2, porque estamos yendo hasta la mitad, ¿sí? Entonces repito de vuelta para que quede claro. Estábamos en el eje Y, bajamos hasta el borde de la sección h sobre 2 y subimos esta mitad del diagrama en donde está aplicado T, que es h menos x sobre 2, ¿sí? Y esta va a ser el brazo de palanca de T con la que hace momento nuestra fuerza de tracción. ¿Esto alguno tiene una duda? Porque esto básicamente es lo más importante y es en lo que más se confunden cuando resuelven ejercicios. Cómo calcular las distancias para calcular los momentos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Aunque lo volvemos a ver, no tengo drama. No, yo no. Bueno, si nadie tiene dudas, seguimos, pero bueno, esto es muy importante. Acuérdense que las distancias se calculan respecto del eje que estamos calculando en el momento, no respecto de la línea neutra, ¿sí? Que en este caso, cuando tenemos flexión simple, podemos calcular de momento desde cualquier lado, no necesariamente del baricentro. En este caso hicimos el baricentro porque era fácil sacar las distancias, pero capaz, como el caso que vieron con Manu, era mucho menos cuentoso sacarlo desde el punto de aplicación de una carga, y lo pueden hacer. Y bueno, y después no creo que haya mucha más complicación con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el momento de colapso, que es reemplazar los numeritos que teníamos. Sabíamos cuánto vale H, C lo habíamos calculado antes. No lo calculamos, no sacamos el número, pero bueno, C va a ser sigma de fluencia por X por B. Conocemos X, conocemos sigma de fluencia negativa, conocemos B, sacamos el valor de C, lo mismo para T. Despejamos y nos da esto, que el momento de colapso es 461,54 kN por metro. Si se fijan, es muchísimo más grande de lo que teníamos antes, ¿sí? Antes teníamos una carga de colapso de 160. ¿Y por qué es eso? Porque antes nos dio una carga de encuentro plástico de 160, creo que nos había dado. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros no estamos aprovechando para nada nuestra sección a tracción, ¿sí? O sea, nuestra sección plastifica muy rápido porque tiene una sigma de fluencia negativo muy baja, pero después yo puedo seguir aumentando bastante la carga porque tengo un margen muy grande que me da esta sigma de fluencia positiva, ¿sí? Es muy grande, entonces yo voy a poder seguir aumentando la carga bastante hasta hacer que toda esta parte de mi sección plastifique, ¿sí? Entonces, bueno, calculamos la carga de colapso
que cómo hacíamos. Lo habíamos despejado antes de nuestro diagrama, que la carga de colapso es el momento de colapso por 2 sobre la longitud y nos termina dando que vale 461,54 kilonewton, ¿sí? Entonces acá ya calculamos el valor de la carga de colapso. ¿Alguna duda hasta acá de esto? Entonces, bueno, les hago una pregunta. ¿Por qué no dibujamos diagrama de deformaciones en este caso? En el otro habíamos arrancado, dibujamos deformaciones y pasamos a tensiones. En este caso, donde tenemos plastificación total, ¿por qué no dibujamos deformaciones? Porque si asumo que es un material elastoplástico ideal, tanto la curvatura como la deformación van a tender a infinito. Perfecto. Si yo en este caso quisiera dibujar mi diagrama de deformaciones, básicamente tendría que hacer algo así, donde tengo una deformación infinitamente positiva acá y justo de este lado tengo una deformación infinitamente negativa y es algo que no pasa en la realidad, está mal dibujarlo. Entonces, por favor, cuando tengan carga de colapso, no intenten dibujar ningún diagrama de deformaciones porque o sea, tenemos deformaciones infinitas y bueno, ya me dijeron recién cuál es el valor de la curvatura y bueno, tenemos curvatura infinita porque yo tengo acá mi sección. Acá tengo una deformación de fluencia, acá tengo otra distinta, o sea, acá no tengo ningún ángulo, ¿sí? Tengo como que esto va así. Acá, si antes lo que habíamos visto era que la curvatura era este ángulo de acá, ¿sí? Y en este caso no puedo hacer ningún ángulo porque acá tengo deformaciones infinitas de los dos lados, ¿sí? Es una abstracción, nunca vamos a llegar a una plastificación total de la sección porque no existe, pasan cosas antes, pero bueno, sabemos que este valor de curvatura nos va a dar infinito. Entonces, bueno, recuerden que cuando les pidan carga de colapso, que es, tenemos toda nuestra sección plastificada. Entonces vamos a tener diagramas de este estilo. Vamos a tener diagramas rectangulares con nuestras tensiones de fluencia que van a coincidir o no con la línea neutra dependiendo de nuestras condiciones. Si nuestra sección no fuese simétrica, como era el caso de la que teníamos antes, la línea neutra no coincide con el baricentro. En este caso tenemos simetría de sección, pero tenemos asimetría material, entonces tampoco coincide con nuestro eje Y. Después, si tenemos flexión simple, bueno, vamos a usar la ecuación de equivalencia para ver qué tanto se me desplazó, dónde ubico mi línea neutra en este caso, para darle un valor a este X para saber dónde está ubicada. Vamos a usar esta ecuación porque sabemos que no tenemos esfuerzo axial. Y después, con la otra ecuación de equivalencia, vamos a calcular el momento de colapso de nuestra sección, ¿sí? Y recuerden que siempre que tenemos platificación total, nuestras curvaturas son infinitas, nuestras deformaciones son infinitas y por eso no la dibujamos porque no estaría bueno dibujar algo infinito, no hay forma de dibujarlo bien. Entonces, decimos esto, que la curvatura tiende a infinito y con esto ya está resuelto todo el problema que nos pedían. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quieren que veamos de vuelta? No, yo no. Bueno, si no quieren que veamos nada más, por mí ya terminar, lo más importante para mí de este ejercicio es acordarse de la primera parte, que cuando les piden carga de encuentro plástico, ustedes siguen en régimen elástico, entonces pueden usar todo lo que ya sabían. Les va a resultar mucho más fácil que tener que integrar esos dos triángulos, ¿sí? Y cuando están en carga de colapso, siempre van a tener que pasar por las dos ecuaciones. Van a tener que pasar por la ecuación de equivalencia de esfuerzo axial para saber dónde está ubicado su eje neutro y por la ecuación de momento para ver cuánto vale ese valor de momento. Siempre van a tener estos rectangulitos de sección totalmente plastificada. Es eso, básicamente, estos ejercicios de flexión simple. Entonces, no sé, Agus, dejo de compartir, no sé qué. ¿Con qué seguimos?